tiene que ser una unidad. Su sermón tiene que ser una unidad. Si usted habla de, vamos a decir, del amor de Dios, se va a sujetar a eso, al amor de Dios, y no va a hablar por allá de lesbianos. No va a hablar del matrimonio, va a hablar del amor de Dios, del amor. Y ahí, bueno, ahorita vamos a, ya no empezamos hoy, pero en la otra vamos a mirar lo que es ya cuando entremos al último sermón, que es el temático. Así, sí, ahorita entra el temático. Entonces, ¿cómo se puede? Por ejemplo, si vamos a hablar del amor de Dios, ¿cómo podemos hacer varios temas sobre, o subtemas sobre el tema del amor de Dios? Pero entonces lo que quiero decir es que debe tener unidad, para que no hable de una cosa y hable de otra y hable de otra, y aquí no sabe qué fue lo que. La coherencia. Entonces el sermón temático tiene coherencia, un punto con el otro. Vuelvo a decir, no habla de una cosa y de otra. Bueno, hasta ahí. Listo, todo eso está ya lo hablamos el miembro pasado. Listo, entonces vamos a la tarea. A ver, ¿puedes seguir? Vamos a la tarea. Bueno, entonces, ¿quién rompe el hielo? Yo les dije que la tarea era que buscaran un texto bíblico y de ese hicieran su sermón. ¿Vale? Sermón textual. Entonces, ¿quién quiere ver? ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Máximo 5 minutitos. Yo lo bendiga, hermanos. Bueno, yo hice un examen de textual. Primero empiezo con un himno que se llama Amor tan Grande. El versículo que se lee es Juan 3:16. El título del mensaje es El gran amor de Dios. Y tiene el cuerpo del sermón, tiene 3 partes. Y por último la conclusión. ¿Cuáles son las 3 partes? Las 3. Claro, porque creo que lo conocemos todos. De tal manera, amor Dios al mundo, que viva su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente una dice. El amor de Dios es tan grande que nosotros no podemos dimensionar cuál sea nuestro. Presten atención. ¿Cómo está componiendo su sermón? Sí. 2. Nos envió a su Hijo único al mundo a sufrir y a pagar con nuestros pecados que no había cometido, para rescatarnos de esas tinieblas y regalarnos una salvación que no merecíamos. 3. Pero tenemos condiciones para lograr esa anhelada salvación que debemos cumplir: arrepentirnos de nuestros pecados, faltas, errores de corazón y acción, y bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesús bajo las aguas. La conclusión: este mensaje nos manda a creer en Él, tener fe, confiar que siempre Él está a nuestro lado, guiándonos por su camino con su Espíritu Santo. Y si cumplimos su mandato, tendremos la oportunidad de llegar a tener una vida eterna junto a Él, sin olvidar que Él dio su vida en la cruz y derramando su sangre por nosotros. Toda honra y gloria sea para Él. Gracias. Listo. Pero vamos a hacer la clínica.
que enseñaron, la hermana siguió los pasos, siguió los indicadores. Bueno, pues de pronto no lo leyó porque estamos en una tarea. Pero obvio que ya al pasar a predicar como tal, ya hay que leer el texto. Yo miro dos cosas. Uno, lo primero que hay que hacer, o sea, ella no leyó el texto. Uno. Dos, el título del sermón, bien. La conclusión. Veo que ella quiso hacer la conclusión con el mismo que. Amor tan grande. Esa es la introducción. La introducción. Pero hizo la introducción antes de leer el texto y antes de. Pastor, luego primero no va al himno. No, señor. Si usted hace la introducción con un coro, o con una anécdota, o con un testimonio personal, cualquier cosa que usted, o la prepara, usted la prepara, debe ser primero el texto bíblico, segundo el título y tercero, entonces, estamos hablando de la introducción, y luego tercero la introducción. La otra crítica es que no presentó, o sea, los puntos que ella presentó fue la predicación. No presentó punto como tal. Punto como tal el versículo. Sí, vea, Sí, vea. Una promesa. Ese es un punto. Y recuerden que yo les enseñé, les dije que el punto que uno va a desarrollar debe ser corto, no debe ser largo. Pero note que la hermana no presentó el punto, sino que desarrolló todo lo que ella iba a decir. ¿Sí? Entonces, el poder, todos esos son puntos. Entonces, yo voy a desarrollar punto por punto. ¿Sí ven cómo son puntos? desmenuzar el versículo. Mirar, porque el sermón textual se sujeta a lo que dice el texto. Recuerden eso, que lo estábamos ahorita diciendo. Lo estábamos diciendo. Vean. Se sujeta a lo que dice el texto. Obviamente que hay textos que uno no le da para presentarlo de esta manera. Tiene que uno componerlo. Ahorita vamos a ver cómo se compone, cómo puedo yo componer los puntos. Aunque no los diga ahí, pero están implícitos. ¿Sí? Aunque no resalten como esto, están ahí a flor de piel, pero yo los puedo, pero en el texto que leo yo debo saber que ahí está implícito los puntos que yo voy a mencionar. Ahorita vamos a ver qué dice. Bueno. Listo, ¿quién más? A ver, para. No necesita decir sermón textual ni nada. Usted salió a predicar. Aquí está nosotros ya cantamos coro, ya hicimos oraciones, ya tomamos ofrendas y todo. La misión del Salvador. Texto bíblico Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tres divisiones de la misión de Jesús. La primera, la identidad del Salvador. Porque el Hijo del Hombre es el lo hago en exclamación. Resulta
vino a buscar. Dios no esperó a que nosotros lo encontráramos porque no podíamos. Él tomó la iniciativa de bajar a nuestro nivel, buscándonos como el pastor busca la oveja perdida. Tercero, el propósito final, ya salvar lo que se había perdido. No solo vino a dar un ejemplo o una filosofía, vino a rescatar nuestras almas de la condenación. El término, lo que se había perdido, nos recuerda nuestra provisión antes de conocer. Y la conclusión, se unen las tres, que es, este versículo confirma que Jesús es Dios mismo en acción del todo. Si Él vino a buscar, es porque nosotros somos valiosos para Él. Si vino a salvar, es porque su poder es superior a nuestra condición. Y el himno, yo hago de conclusión también un himno, la oveja perdida. Y segundo. Pero bueno, para que el otro dicen, usted dijo que ¿dónde también? No. El asunto es que ustedes deben comprender esta nota. Que vean en el segundo de hermano. ¿Estuvo bien? ¿Los puntos estuvieron bien? ¿Eso le estuvo bien? O sea, veo que estuvo bien. Sí. Obviamente que hay otras personas que no concuerdan, o sea, no tienen buena coherencia, pero en sí yo le coloco un 8. ¿Qué más? Venga, chico. A ver, hermano, porque aquí no vamos a estar toda la noche. Pero el texto es en 1 Corintios 8:9. Perdón, una corrección, por una vez ahí. No digan segunda D, sino segunda A. A los Corintios. Claro, porque cuando le dice D, quiere decir que fue los corintios los que escribieron la carta. Pablo no la escribió a los corintios. En cambio, cuando le dice primera de Pedro, eso sí, Pedro mismo. El título es la pobreza de los puntos. El versículo para podernos familiarizar. Yo no sé, pero ya sabemos, hermano. No. Ahí está la Biblia, vean. Si quiere. Porque ya conocemos la gracia de Dios. Para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Entonces el título, vuelvo a repetirlo, es la pobreza que nos hace ricos, y los puntos para desarrollar el tema es una riqueza eterna, una renuncia voluntaria, un motivo incomparable y un resultado glorioso. Los 4. Y la conclusión que es debe ser parte de Regálenos una de cada ítem, regálenos un pensamiento. la riqueza eterna, que es la que Dios en su condición de Dios pues él tiene, él no escatimó, no puso pues como una frase que es hacerse pobre por amor a nosotros. Entonces la riqueza eterna él no la comparte a nosotros para que nosotros entreguemos nuestra pobreza, pues disfrutemos de ese resultado glorioso, de una obra de su Señor. Hay
de la renuncia voluntaria, pues fue que uno de los dos tenía que cumplir pues, el pacto. Como el ser humano no lo cumplió, él renunció para él mismo cumplir el pacto, por amor a nosotros. Ese es el punto para él. Y pues el resultado glorioso pues que no es partícipe de su riqueza pues, a través de los amores Y no es a través de nuestra pobreza, sino a través de la pobreza de Cristo. Sí, porque el texto dice que Cristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos por medio de su pobreza. ¿Qué crítica hay para el hermano? Un 7. Si no cierra la lectura, vale. ¿Qué vas a ver rápido? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vosotros sois nadie escogido de altas cosas en la descansa, el pueblo elegido por Dios para que Ese no es el 4, ese 9. a los 9. Sí, los 9. Como vosotros sois nadie escogido de altas cosas en la santa, el pueblo elegido por Dios para que considera el tuyo de aquel que os ha llamado de tinieblas a su intimidad. Titulado sermón, ¿para qué Dios? Dice, para anunciar las virtudes de Dios, o sea, para que cada uno expongamos las condiciones y las cualidades que Dios tiene para que nuestro hermano nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Es que nosotros estábamos en delitos y pecados, vivíamos en tinieblas. Pero Él, con su misericordia, nos trajo en otro camino, porque Él dice que Él es el camino. Nos hizo linaje escogido, gracias al rostro de la Cruz Santa y hacer de nosotros su pueblo. Después de que estábamos en tinieblas, Él nos hizo milagro, nos trajo, nos hizo linaje, nos hizo un linaje, un pueblo especial para Él, nos hizo una nación santa. Antes no éramos su pueblo, pero por su misericordia, ahora somos de la sacerdocio, la santa, el pueblo suyo. Además de esto, Él dice que habemos traído a Él, Él también nos tomó el Padre, porque Él y el Padre no son. Entonces, Pedro explica, nos hace una explicación de lo que Jesús es. Listo, a ver. Mire, ese texto, por ejemplo, es un texto rico para sacar un sermón cristiano. Número 1, linaje escogido. Así, ese es el punto. Linaje escogido. Ese es el punto. Linaje escogido. Y entonces yo hablo de eso. El Señor nos dice, ¿qué es un linaje? ¿Qué es un linaje?
Entonces yo me limito a explicar eso. ¿Qué es un linaje? ¿De dónde viene un linaje? ¿De dónde procede un linaje? Una realeza. De una sangre. De una sangre. Vea, el linaje de usted, de su sangre, y esas dos lindas chicas y ese muchacho. También hay que estar bien. Entonces, ¿sí ve? Entonces, ¿por qué nosotros somos linaje? Porque venimos de la sangre de Cristo. Tenemos el ADN de Cristo. Tenemos el ADN de Cristo por su sangre. Por eso somos linaje. Y no somos cualquier linaje, es escogido. Punto número 2, real sacerdocio. Entonces aquí, por ejemplo, se hace el antagonismo entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. El sacerdocio del Antiguo Testamento era una tribu, el sacerdocio del Nuevo Testamento, todos los creyentes de todo el mundo. Nación santa. Es riquísimo ese versículo. Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir adquirido? Comprado. Comprado. Y luego si entonces yo puedo hablar de los propósitos de ese pueblo. Nos llamó para que anunciemos las virtudes, nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces es un texto riquísimo para sacar un sermón. Y eso es entonces, vean, vuelvo a decir, linaje escogido, ese es el punto. Y yo me limito entonces a desarrollar ese punto. Número 2, somos real sacerdocio. Quiere decir, cuando dice real, quiere decir que el del Antiguo Testamento no era el real. Que el del Nuevo Testamento, que es la iglesia, somos nosotros, que ofrecemos a diario sacrificios agradables a Dios, somos el real sacerdocio. Es un texto riquísimo para sacar un sermón. ¿Qué versículo A ver. es, hermano? No, y como conclusión ahí a ese ¿no? Sí. En cuanto a ese mismo real sacerdocio, o sea, lo espiritual, no se siente uno a lo literal. Literal, ¿en qué sentido? Por ejemplo, uno busca, digamos, qué quiere decir linaje escogido, y no sé si podría ir de Pero es una definición de la No puede decir que lo literal es que el linaje viene, es la descendencia de un hombre, de una mujer. Jesucristo vino del linaje de David. Entonces, es el ADN, viene de allá. El Señor dijo que de una sangre hizo a todos los seres humanos. Es igual que Estirpe, descendencia. ¿Listo? Bueno, Dios bendiga. Dar el mensaje textual. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como título, la voluntad de Dios, lo mejor. Y para desarrollar este mensaje, vamos a mirar 3 puntos. La transformación y la renovación. 2 puntos, perdón, la transformación y la renovación.
Siendo pues nosotros personas razonables, sabemos que no podemos quedarnos estancados, sino que hay que avanzar. Para poder avanzar hay que dejar cosas atrás, para mirar que en la transformación está el cambio. Porque si no luchamos por un cambio, pues, no vamos a alcanzar ninguna meta. Entonces, en pocas palabras, no vamos a ser transformados. Y va de la mano también con la renovación, porque donde reconocemos que hay necesidad de cambio, nos estamos renovando y estamos avanzando adelante. Entonces, y en este proceso vamos a descubrir que la voluntad de Dios es lo mejor. ¿Qué vieron ahí? No, la introducción ahí no desperdició los puntos. Correcto. Los mencionó y los desarrolló los dos al mismo tiempo. No, tiene que ser punto número 1, tal cosa, punto número 2, tal cosa. Usted empieza a predicar, no va a decir temas, texto, temas, este mensaje titulado así. Y se puede decir, por ejemplo, vamos a desarrollarlo en 3-4 puntos, pero no los va a mencionar de una de todos, como dice un hermano, sino que primer punto, entonces, tal cosa, y lo desarrolla, segundo, tal cosa, y lo desarrolla. ¿Vale? Último, Lucho, no, esto bueno porque miren que estamos aquí, si no corregimos, si no hacemos bien el error, o lo movimos. Versículo Efesios 5:1 dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. En este momento el tema es amados por Dios. Gracias a Dios nos da. Pero para ser amados por Dios están en el ejemplo. Primer punto, tenemos que ser imitadores de Dios. El Señor nos dejó un ejemplo muy bonito en la tierra y nos deja que seamos imitadores porque Él nos ha permitido entender por medio de Él cómo debemos de ser nosotros. Y también somos hijos amados, porque todo lo que Dios hizo fue para demostrar por qué Él nos amó y vino a librarnos del pecado por amor que siempre nos ha tenido. Entonces la conclusión, Dios nos ama, pero lo tenemos a Él como ejemplo para seguir y disfrutar de su amor. Bueno. ¿Listo? ¿Qué le faltó? ¿O qué le sobró? ¿Cómo hay sonido? Sí. Lucho. Esto ya para. Último. Ahora está. Vale.
nos damos por información, y si quieres, porque pues, nosotros somos los que les estamos pidiendo eso, si quieres hablar, conclusión, y solo si no quieren poder para cambiarnos, que nosotros la ¿Listo? Bueno, entonces, dijo la hermanita, continuar. Bueno, entonces, continuemos aquí. ¿Recuerdan estos versículos? Entonces cada uno de ustedes el miércoles pasado tomó uno y desarrolló un sermón, ¿cierto? Aquí en 5 minutos. Entonces, mire, yo tomé algunos de estos para traerles un ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan a 1 Corintios, a los Corintios 15, 58? Usted ahí estaba. Vea cómo lo desarrollé. Un llamado al cristiano. Porque el versículo dice, así que amados, mire, note que así que, hermanos míos amados, note que note el título, un llamado al cristiano, y eso es lo que está diciendo Pablo ahí, está llamando a los cristianos, lo está convocando. Así que, amados hermanos, estad firmes. Entonces, ¿el llamado a qué es? Estar firme. ¿Sí? El llamado es a estar firme. Y se explica entonces qué es estar firme en Cristo. Viene otra ahí. Ser constantes, hacer. Mire que yo pongo siempre la A. Eso es interesante. Ahorita vamos a verlo. Porque eso se le queda a uno. A ser constantes. ¿Qué es ser constante? Después yo explico qué es ser constante en el Señor. No voy a explicar aquí porque me pongo a pensar. ¿Qué otro punto hay? A ser constante. A crecer en la obra del Señor, a sabiendas de que el trabajo en el Señor no es nada. Mire la coherencia, mire que está ahí, están los puntos, están en el versículo. Y mire la conclusión. Este es el carácter que nuestro Dios quiere ver en nosotros como cristianos, porque ese es un carácter. Lo que acabo de presentar, los puntos que acabo de presentar, es un carácter de cristiano. ¿Quería hablar? Sí, yo les quería hacer una pregunta. Bueno, cada punto de estos puede ser respaldado también con un ¿Versículo? Claro. Según las reglas del sermón textual, no se debe sacar versículos. Pero rompamos la regla. Las leyes hicieron para quitar. No, cuando uno empieza, le toca. Bueno, pues yo les comentaba que el único pastor que yo me he oído un sermón textual sin tacha es al hermano extra. Entonces, asegura la unidad, dice que si nuestro sermón consiste en explicar el texto en consideración, que es lo que estamos haciendo ahí, y por tanto, tratamos no solo lo que dice el texto, perdón, y por tanto tratamos solo lo que dice el texto,
será más fácil sujetarnos a un solo asunto. Y es para que nuestro sermón sea una unidad y sea claro y comprensible. Tiene otras cosas que no entra y lo lleva a la coherencia, así como más Tiene que tener mucho cuidado. Sí, sí, eso. Tiene que, si saca otro texto, tiene que tener cuidado para que ese otro texto no lo diga. Sí, Puede ser apoyarlo en su pensamiento, como también puede sacarlo de contexto. Él tiene que tener cuidado. Tiene que, si va a sacarlos, miren solamente la partecita que usted necesita de ese texto y olvídese de eso. Entonces ahí tenemos el otro versículo que tenía allá, lo tienen ustedes, 1 Timoteo 1:15. 1:15, 1 Timoteo 1:15. Vamos a leerlo. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿cómo lo coloqué yo aquí? Una misión divina. Una misión divina. ¿Quién fue el que cumplió esa misión? Jesús. Dice, entonces, como introducción, Cristo no vino a este mundo a conocer las maravillas de la creación, sino que vino con la misión de salvar al hombre muerto, perdido en su pecado. Esa fue la misión de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, uno, declaración digna de ser creída y aceptada, porque Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa es una declaración de Pablo. Dice, esta declaración es digna de ser recibida. Yo utilicé, por ejemplo, la versión. Por eso es interesante que usted tenga otras versiones de Biblias. Entonces yo utilicé ahí la nueva traducción viviente. Y ahí está. La siguiente declaración es digna de confianza y de todos, digna de confianza y todos deberían aceptar. Eso dice la PNA, nueva traducción viviente. Entonces uno se puede, y hay que mencionar la traducción, porque si el hermano tiene allá la Biblia, está constatando con la Biblia, entonces tiene que uno decir, este pasaje, esta porción la saqué de la Biblia tal. Bueno, ¿por qué Olimpia se acepta la nueva NTV? Perdón, no nos metamos allá, porque se nos desmochila aquí lo que está diciendo. Disculpen. 2. ¿Cuál es la declaración digna de ser creída y aceptada? Entonces yo hago una pregunta, porque arriba Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Sí? Y entonces abajo yo le hago la pregunta, ¿cuál es la declaración digna de ser creída y aceptada? Y entonces ahí está lo que dice el versículo, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Entonces eso es lo que dice el texto. Yo argumento, todo ser humano que quiera ser salvo debe creer y aceptar esta gran verdad, de lo contrario su alma se perderá eternamente. Y el tercer punto, Saulo, quien es Pablo, la recibió, o sea, recibió esa gran verdad, creyó esa gran verdad. Entonces note que dice, de los cuales yo soy el primero en creerse pecador y el primero también en recibir. Entonces Saulo reconoció que él era el peor pecador y por tanto debía recibirla para alcanzar su salvación. Por eso después de
escribe en la carta a los romanos la siguiente declaración, Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay otro versículo, Juan 10, 27 a 28, siempre la hermana acuerda que predicó ese, se apropió ese versículo y lo predicó, y lo tuvo bien. Dice, el que está en Jesucristo está seguro, esté vivo o esté muerto. Yo puedo pensar, como estoy hablando de la introducción, esa es la introducción, y yo puedo sacar Romanos 14, 18. Sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. Pero no voy a predicar, no voy a explicar. Simplemente para apoyar, o sea, para alargar la introducción. ¿Sí lo están corriendo? Sí, señor, sí. Bien. Entonces, la seguridad en Cristo es un resultado. Para estar nosotros aquí seguros en esta noche, que si llueve no nos mojamos, que si hace sol no nos va tampoco a hacer daño, es porque es un resultado de estar aquí adentro. Pero si estuviéramos fuera nos mojaríamos y nos quemaríamos por el sol. Entonces, ¿el resultado de qué? Uno, de oír y seguir a Cristo. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, eso es un sermón textual porque nos basamos. Estamos hablando de sermón Pero sí, pero nos ayudamos con un versículo como apoyar lo que estamos Sí, diciendo. claro, pero después ya en la explicación Sí, del ok, en la explicación, pero no el Señor como buen pastor sustenta y cuida a los que me escuchan y me siguen. Claro, Él no cuida a ninguno que no le escucha ni no le sigue. Y de ahí que la gente pues, a veces dice, oiga, ¿y por qué, si Dios es tan bueno, por qué permite tantas cosas? ¿Por qué violan a mí? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Porque es que están viviendo sin Dios. Pero el que está viviendo en Dios, ¿me permiten contarles algo? Así no hay de todo. En Haití iba un hermano para el culto. Y allá como hacen sacrificios humanos en cualquier parte. Estaban los satánicos ahí esperando a ver a quién pasaba para cogerlo y sacrificarlo. Y pasó el hermano. Y lo agarraron, hermano, y no le pudieron hacer absolutamente nada. Les tocó salir y dejar al hermano. Eso sí, todo lleno de polvo. Pero no le pasó nada. Porque Dios cuida a los que te oyen y a los que son suyos. Correcto. El Padre cuida a sus hijos. Dos. Entonces note que mire, D. ¿Sí? De oír y seguir a Cristo, porque ese es un resultado. Estoy hablando de un resultado. Segundo, de ser conocido por Él. Yo las conozco. Dios te explica eso. ¿Qué es ser conocido por Él? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro, y dirán, nunca os conocí. Tercero, de tener vida eterna. Yo les doy vida eterna. Usted debe leer el trocito, el pedacito de Biblia del texto. Y cuarto, de permanecer en la mano del Señor. Lo que está en mi mano, quiero arreglar. Qué maravilla. Bueno, va a ser la conclusión. Mírese, vea ya usted
Romanos 8, 31 al 39, ¿qué más la Biblia? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, Hay otro, Lucas 19 días que lo predicó, ¿quién fue? ¿Ah? Bien, como introducción puede contar el rescate de alguna persona que se perdió. Hace poquito se perdieron como 5 personas allá arriba, ¿cierto? Eso puede contar alguna experiencia. Bueno, como quiera componer la introducción. Ya, el tema es Operación Rescate. Vea tan bonito. Operación Rescate. Allá los recuerdan los niños en el Amazonas y se llamó así Operación Rescate. ¿Cuánto tiempo buscaron esos niños? Entonces, la raza humana se le perdió a Dios. La raza humana se le perdió a Dios. Tristemente, desde que Adán pecó, toda la raza humana se le perdió. 2. Se busca lo que se ha perdido. Usted no puede buscar la plata que tiene en el bolsillo. Pero si se le sale de ahí, empieza a buscarla, está la moneda perdida. Usted no puede buscar la oveja que está en el redil, busca la que le perdió. Y ahí está la oveja perdida. Y ahí están los versículos de esa Juan Lucas 15. El rescatista es Jesucristo, imagínense. El rescatista es Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el rescatista por excelencia. Juan 8, 32 a 36. Bueno. También estaba Corintios 16, 13. Mire cómo lo preparé yo. Le estoy poniendo estos ejemplos. Uno tiene que dedicarse al texto. Y yo le dije hace algunos días que si usted quiere predicar de determinado texto, apréndaselo de memoria. Y usted donde va con el texto aquí y va pensando qué punto puede sacar. Título y qué punto puede sacar. A mí me sucede eso, yo me meto el sermón, el título del sermón en la cabeza. Y a veces estoy orando y me resulta, Señor, perdóname, voy a escribir esto. Me paro y lo escribo. Tengo mi WhatsApp personal y ahí lo escribo. Entonces, cualidades del joven cristiano, porque eso es lo que dice. A ver, veamos. 16, 3. ¿Sí? 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Y si quiere agregarle el 14, lo puede agregar. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Queda muy bonito sentido completo para eso. Entonces, mire, la introducción, la que usted quiera. Número 1. El joven, mire cómo yo utilizo esta repetición. Mire esta repetición. Esto es muy interesante. Porque cuando usted hace esa repetición, se le queda a los hermanos en la cabeza, a las personas se le queda. Siempre, eso es importante hacer eso no es redundancia. Eso no es redundancia. 1. El joven cristiano debe ser un joven vigilante, porque eso lo dice Dios. 2. El joven cristiano debe ser firme en la fe, de una sola pieza.
No es que como el chino, un día chile. Tercero, el joven cristiano debe portarse ¿qué? O sea, como dice por ahí, amarrarse los pantalones ante cualquier. 4, el joven cristiano debe ser esforzado. Y si quiere agregarle el versículo 14, el joven cristiano debe hacer las cosas con amor. Imagínense, cuando uno hace las cosas por amor, no hay nada que pueda. ¿A quién aquí de cuando estaba enamorado o enamorada le pusieron problemas los papás por eso? A mí. Me tocó robármelo, me tocó casarme. Pero el amor. Estaba tragado, estaba enamorado. Ahí, si usted lee, por ejemplo, primera a Timoteo capítulo 4, versículo 12, a ver, vean. No, en la Biblia hay una cantidad de sermones que están listecitos ahí para predicar. Lo que pasa es que yo les dije que cuando ustedes descubran esto, ustedes van a dar gracias a Dios, porque ustedes van a encontrar sermones por todos lados. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. O sea, número 1, ejemplo. ¿Qué más? Número 2, conducta. Número 3, el amor. El número 4, ¿en qué? Espíritu. Y número 5, en fe. Y número 6, en pereza. Vea, ahí nada más usted puede componer un sermón para jóvenes. ¿Está listo? ¿Está listo para predicar? Y cada uno de esos puntitos, eso es lo que usted debe enseñar. Y luego lo desarrolla. Es maravilloso. Conclusión, así que el joven cristiano no debe ser un cristiano descuidado y pusilánime, sino un poderoso valiente en Cristo. Bueno, sermón hasta las 9, 8:20, ¿cierto? Su esposa me dijo que no llegara. Bueno, hasta ahí, ¿les queda claro? O sea, clarificó más de lo que el miércoles. ¿Sabe qué predicar? Entonces pasemos al sermón analítico. Preparen sermones, hermano, por favor, preparen sermones. Preparen. Así no los predico. Bueno, el sermón analítico, ahí tenemos una descripción. El sermón analítico, bueno, allá quedó el 4, ¿cierto? El sexto. Sexto. No, el 4, Es el 4. Discúlpeme, colóquenlo ahí. Temático. Sí, entraba el temático, pero yo tengo aquí. Se reemplaza el 4. Pero no hay problema, ya usted. El sermón analítico expositivo, eso se llama sermón analítico expositivo. Y viene, o sea, es de la generación del sermón expositivo, que ese fue el primero que enseñé. Emplea con gran provecho, el sermón analítico expositivo se emplea con gran provecho en textos largos, o sea, eso es para predicar textos largos. O sea, porciones formadas por varios versículos, capítulos, incluso una carta, de las cuales se toma no cada palabra o frase para exponerla o considerarla, sino las que convienen al plan general que perseguimos. O sea, yo tengo un plan general aquí, pero yo tengo que meterme en la cabeza un plan de sermón.
Y entonces de ese capítulo o de ese libro, de esa carta, yo voy a sacar un sermón expositivo, analítico. También se utiliza el sermón analítico en las parábolas, para las parábolas. Para las parábolas. Porque las parábolas, ojalá pudiéramos en algún momento hablar de eso, las parábolas no se pueden interpretar, digámoslo así, como están presentadas en el libro, sino que tienen un propósito real. Y ese es el que debe uno averiguar. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo del sermón textual analítico. Las obras no salen. De Hechos capítulo 10, mire, noten usted que utilizo todo el capítulo. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 48. ¿Sí ve que utilizo todo el capítulo? Sí. Y si quiere predicarlo, tiene que leer para que la gente, el oyente, tenga claridad, esté familiarizado con el texto del cual usted va a predicar. Porque si no lo lee y usted saca un punto, ¿dónde sale? Tiene que estar familiarizado con el texto. Entonces, ahí tenemos obras de Cornelio. Ese es el punto. Ese es el punto. Obras de Cornelio. Note que eso ya es más genérico. ¿Sí se puede decir genérico? O sea, más amplio. Más amplio. Obras de Cornelio. Entonces ahí dice, ¿qué era Cornelio? Piadoso, temeroso de Dios, daba limonas y lloraba a Dios siempre. Esa era la obra de Cornelio. Sus buenas obras. Sus buenas obras. Aquí debe anteponerle, Dios le envió un ángel. Porque no le puse la palabra Dios. Pues Dios le envió un ángel para decirle lo que tenía que hacer. Diciendo que porque mire lo que yo estoy, las obras no salen. Pero yo voy a hablar de eso. Entonces, Dios que sabe que las obras no salvan, Cornelio pensaba que iba a ser salvo por las obras, porque era piadoso, temeroso de Dios, daba limosnas, oraba a Dios siempre. Entonces, Dios que sabe, le envió un ángel para decirle lo que Cornelio tenía que hacer. Mira, aquí están los versículos 3 al 5. Entonces yo tengo que poner eso para que, hermanos, veamos lo que dicen los versículos 3 al 5. Y entonces ahí me dice que Dios le envió un ángel para decirle a Cornelio lo que tenía que hacer. Pedro obedece al llamado de Cornelio. Versículo 23, vamos a leer el versículo 23. Y entonces dice, llegando a la casa de Cornelio, expuso el mensaje de salvación a él y a todos los que en él estaban. Le dijo lo que tenía que hacer, que no podía ser salvo por otros. Una vez que ellos reciben el mensaje de salvación, Pedro les ordena bautizarse en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí ve que recoge todo el capítulo? Porque ahí termina el capítulo. Ahí termina el capítulo. La aplicación del sermón a los oyentes. Entonces, eso se llama un sermón textual analítico. ¿Por qué analítico? Porque usted analiza todo el capítulo y saca los puntos. Mire, ahí dice, ahora se expone o considera sino las que convienen al plan general que perseguimos. Entonces, ¿qué persigue usted? Enseñarle a la gente, demostrarle a la gente que las personas no pueden salvarse por las obras. Eso es lo que estamos persiguiendo.
Yo utilizo ese versículo ahí, pero note que este aquí analiza la vida de Jesús en su ministerio público. En su ministerio público. Y vio la fe de los oyentes. La predicación de Jesucristo hizo que la gente encontrara una fe. Que encontrara la fe verdadera, no la fe de los fariseos, no la fe de la ley, porque la ley no tenía fe. Estimuló la acción en los que le oían, claro. A quienes le dijo, sígueme, le siguieron. A los que le dijo al paralítico, levántate y anda, se levantó y andó. Estimuló la acción, no fue un mensaje muerto, sino que fue un mensaje vivo que le dio vida a la gente, le hizo cambiar, habilitó el servicio de sus seguidores. Ya la gente no lo seguía porque simplemente era un líder, sino que se convirtieron en servidores. Entonces ellos ya oraban por los enfermos, iban y predicaban el Evangelio, le servían al Señor, informó a la gente su plan de salvación. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús en el ministerio público, decirle a la gente cómo podía ser salvo. Logró resultados extraordinarios en su ministerio. En solo 3 años, solito se le convirtieron 500 personas. Logró resultados gloriosos, gente sana, gente liberada, gente salva, gente transformada. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es el tema? La predicación eficaz de Jesús. Una predicación fue muy aplicada de Jesús. Otro modelo, Mateo 18:20. Jesús en medio. Pareciera que fuera un título recortado, pero no, así se ese es el sermón analítico. Note que dice, número 1, Jesús en medio de los que aquí dice que usted puede anteponerle, Jesús en medio de los doctores de la ley, puede anteponerle eso, queda más claro y a la gente se le queda atrapado. Jesús en medio de los doctores de la ley, Lucas 2:46. Entonces eso habla de conocimiento. O sea, Jesús, imagínense usted Jesús de 12 años y se le medía a los doctores de la ley. El conocimiento tan impresionante que tenía ese niño, porque era un niño todavía. Habla de su conocimiento, el conocimiento impresionante de Jesús. 2, Jesús en medio de los discípulos enseña. Ir a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, enseñanza. Jesús en medio de los candeleros, Apocalipsis 1:3. Jesús aparece en medio de los candeleros, que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Evaluación, porque eso es lo que está haciendo el Señor en medio de las 7 iglesias, evaluando la vida de cada una de las iglesias y de cada uno de los pastores. Usted lee el Apocalipsis 2 y 3 y cuenta eso. Jesús en medio de los ladrones, 19 y 18 de Juan, expiación. Me dijo al perdido hoy estará conmigo en el paraíso.
El 5, Jesús en medio del trono. Apocalipsis 5, 6. Ya lo vemos allá. Exaltar. ¿Sí ve que cómo la predicación termina? ¿Cómo se llama eso? Clímax. ¿Sí ve cómo termina? Clímax. Jesús exaltado. ¿Cómo? Sería extensa la predicación. Que se va a hacer una predicación larga. Este sistema. ¿Está bueno? La anterior predicación se extendería. No, porque uno va mirando el tiempo. Eso depende de uno. Esta sí se extendería más. Domingo. Esta se extendería más. Otro ejemplo. Errores de Naamán. Entonces, lee el capítulo 5 del Primero de Reyes. No se dice Primera de Reyes, ni Primera de Crónicas, ni Primera de... porque no es carta, es libro. Segundo libro de Reyes. Es libro, por eso se dice primero. Cuando es carta se dice primera. Por el género. Primero. Por el género. Libro es género ¿qué? Masculino. Carta de género femenino. Mire ese sermón. Si quieren tómenle foto porque ya se me hace largo. Y eso se llama sermón analítico. Los errores de Sansón. Claro, porque el sermón analítico usted los encuentra por todos lados. ¿Ya lo vamos? Entonces, lo que por eso inicié la primera enseñanza de cómo sacar un sermón, tener un lugar adecuado para eso. ¿Vale? Porque esto no sale tampoco así. No, tiene que haber dedicación, tiene que haber oración. Último, no, ahí. ¿Quieren pizza? Ese es para el sermón temático, para el próximo miércoles. Y entonces, tarea de hoy, para el próximo miércoles. Háganla porque, hermano, si ustedes no la hacen, entonces, ¿cómo van a aprender? ¿Cuántas veces le tocó a usted repetir alguna tarea? Las matemáticas, la palabra. ¿A quién le tocó repetir alguna tabla? Llegaron 2 semanas aprendiendo a un niño siempre escribía, decía, no cumplió. Y la profesora le dijo, hijo, mañana me trae una tarea, 100 veces la palabra no cupo. Llegó con su tarea, profesora, aquí está la tarea, la profesora le apuntó 99. Hijo, yo le dije que 100, profesora, no cumplió. No cumplió la 100. Entonces, para aprender toca hacer la tarea. Repítala, repítala, repítala. Eso nos ha tocado a los pastores. El hermano Martín Pérez, un pastor
muy antiguo de la iglesia, me dieron la licencia general, ¿verdad? Donde podía bautizar. Y como nunca había bautizado, entonces me puso a ensayar con la esposa, ahí en la casa, casada. Me puso a ensayar con la esposa en la sala. No solamente a hacer el simulacro de bautizarla, sino qué le iba a decir. ¿Qué le iba a decir? O sea, hacer todo el simulacro del bautismo. Y en una de esas, como él era más bajito que la esposa, le dio un tremendo totazo. Bueno, tarea, entonces búsquense un versículo, el texto, o sea, no versículo, el texto que ustedes quieran. El texto que quieran de la Biblia y tráigase un sermón analítico, textual analítico. Recuerden que analítico quiere decir que usted analiza el texto, el capítulo o la carta y tiene en su mente voy a predicar sobre esto y entonces de ahí ese capítulo saca los puntos por ustedes. Textual analítico, ese es el que estábamos hablando. Textual analítico. Con todos los aplicando todas las técnicas de la homilética, los indicadores homiléticos, aprendan esa palabra, indicadores homiléticos. Hay que aprender sobre algunos términos. Los indicadores homiléticos o las técnicas homiléticas. Bueno, vamos a darle gracias al Señor Jesús. Lástima que muy bien todos. Y esto, yo les contaba que, mire, les contaba que esto que estoy haciendo es porque yo, cuando estaba en su rincón, hace muchos años, Señor, prepara líderes, Señor, levanta líderes, Señor, levanta predicadores, Señor, Señor, Señor. Y estando un día en oración sentí que Dios me susurró y me dijo, prepáralos todos. Y yo le dije al Señor, amén. De una ahí, amén. Y empecé a preparar material. Y desde allá, todas las congregaciones siempre me han buscado establecer la escuela de liderazgo, y eso ha sido una de ellas. Muy bien.